¿Alguna vez te has sentido diferente, como si tuvieras algo especial que los demás no pueden ver? ¿Has notado que ciertas personas reaccionan de manera extraña a tu presencia o que cosas fuera de lo común suceden a tu alrededor? Esto no es coincidencia. En la Biblia, Dios muestra que Él aparta a ciertos hombres y mujeres para una misión especial. No se trata de títulos ni de apariencia, sino de señales invisibles que solo los escogidos llevan. Y hoy vas a descubrir si tú eres uno de ellos. Hay 7 marcas que distinguen a los elegidos por Dios, señales que no son físicas, sino espirituales. Algunos las han notado desde su infancia, otros comienzan a darse cuenta con el tiempo. Pero hay una cosa segura: si tienes estas marcas, es porque el propósito de Dios en tu vida es demasiado grande para ser ignorado. Y la 7ª marca es la más poderosa de todas. Si llegas hasta el final de este video y la reconoces en tu vida, sabrás sin ninguna duda que fuiste escogido para algo extraordinario. Así que presta mucha atención, porque esto podría cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te habla a través de sueños o señales? Voy a estar leyendo cada testimonio. Y si crees en el poder de la fe, en Jesús y en la Biblia, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque hoy vamos a revelar lo que muy pocos saben sobre los elegidos de Dios. Hay personas que, sin razón aparente, parecen incomodarse con tu presencia. No hiciste nada contra ellas, no las ofendiste ni les causaste daño, pero aún así te rechazan, te critican o intentan apartarte de ciertos círculos. Esto no es una coincidencia. La Biblia nos enseña que la luz no tiene comunión con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Cuando alguien ha sido elegido por Dios, su presencia se convierte en una especie de espejo que refleja la verdad, exponiendo la falsedad y la hipocresía en quienes lo rodean. Aquellos que viven en la mentira, en la envidia y en la maldad sienten su oscuridad amenazada por la luz que hay en los escogidos. Por eso, reaccionan con rechazo, con burla o con desprecio. Pero no te equivoques. Si esto te sucede, no es una maldición, sino una señal de que llevas algo especial dentro de ti. Es una evidencia de que Dios te ha separado para un propósito mayor. Y aunque el mundo quiera apagar tu luz, recuerda las palabras de Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Lo más impactante es que esto suele ocurrir en lugares donde menos lo esperas. Puede suceder en tu familia, entre tus amigos e incluso dentro de círculos religiosos. A veces, quienes más deberían apoyarte son los primeros en atacarte, porque no comprenden el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Así ocurrió con José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo odiaban porque veían en él algo especial, un favor divino que ellos no podían entender. La envidia los llevó a traicionarlo, pero lo que parecía una desgracia fue el camino que Dios usó para elevarlo hasta el palacio de Egipto. Génesis 37, 4, 28. Así que si las personas tóxicas te rechazan sin razón, no te entristezcas. Alégrate, porque estás caminando en la voluntad de Dios. Sin embargo, el enemigo intentará usar este rechazo para desanimarte, para hacerte sentir que estás solo, o que hay algo malo en ti. Pero Dios nunca abandona a sus escogidos. Jesús mismo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Esto significa que, si experimentas rechazo, no es porque estés equivocado, sino porque el mundo no soporta la verdad que habita en ti. En momentos así, en lugar de buscar aprobación en los hombres, busca a Dios. Él es quien te ha llamado, y es Él quien te exaltará en el momento adecuado. No busques agradar a quienes rechazan la luz. En lugar de eso, sigue brillando con más fuerza. Además, es fundamental que no caigas en la trampa de cambiar para encajar. Muchos escogidos, al sentirse rechazados, intentan apagar su luz para ser aceptados.
Se callan cuando deben hablar, esconden su fe para evitar conflictos o incluso adoptan actitudes que no reflejan a Cristo. Pero Jesús nos dejó claro que no podemos esconder nuestra luz bajo un cajón. Mateo 5:15. Si Dios te ha marcado con algo especial, no lo ocultes. Sigue firme. Ora por quienes te rechazan, pero nunca comprometas tu llamado solo para encajar en un mundo que no comprende el propósito de Dios en tu vida. Recuerda que todo lo que sucede en la vida de los escogidos tiene un propósito. No estás solo. Hay muchos que han pasado por lo mismo y han sido usados por Dios de maneras poderosas. Así que, en lugar de ver el rechazo como un problema, velo como una confirmación. Si las tinieblas se incomodan con tu presencia, es porque llevas luz dentro de ti. Mantente firme, porque lo mejor aún está por venir. Hay momentos en los que un pensamiento invade tu mente sin explicación, un presentimiento, una sensación de que algo está por suceder. No sabes cómo lo sabes, pero lo sientes con claridad. Esto no es casualidad. Los escogidos de Dios poseen una sensibilidad espiritual que los hace percibir cosas antes de que ocurran. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de esto. Dios advierte a sus hijos de lo que está por venir para protegerlos y prepararlos. Un claro ejemplo lo vemos en el profeta Elías, cuando Dios le reveló la gran sequía que vendría sobre la tierra. 1 Reyes 17:1. No fue una simple suposición, sino una revelación divina que lo llevó a actuar con sabiduría y obediencia. Así ocurre con los escogidos. Su espíritu está en sintonía con la voz de Dios y muchas veces reciben avisos antes de que las cosas pasen. Este don se manifiesta de diferentes maneras. Algunos lo experimentan a través de sueños, como José, quien vio en sus visiones el futuro y fue capaz de interpretar los sueños del faraón, salvando a Egipto de una hambruna. Génesis 41, 25, 30. Otros lo perciben mediante una fuerte intuición, que no pueden ignorar. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de evitar un lugar sin saber por qué, solo para descubrir después que algo malo ocurrió allí? ¿O has sentido en tu corazón que alguien cercano está pasando por un momento difícil antes de que te lo diga? Estas no son simples coincidencias. Es Dios hablándote, preparándote, dándote señales de lo que está por venir. Pero, ¿qué hacer con esta sensibilidad? Primero, aprender a discernir si es Dios quien está hablando. No todos los presentimientos vienen del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que los espíritus deben ser probados. 1 Juan 4:1. Esto significa que, cuando recibimos una impresión fuerte en nuestro interior, debemos orar y pedir confirmación. Dios no es un Dios de confusión. Si es Él quien está mostrando algo, confirmará su mensaje a través de la paz, de la Escritura o de señales claras. Segundo, debemos actuar con sabiduría. Si Dios te advierte de algo, no es para que entres en pánico, sino para que ores, te prepares y tomes las decisiones correctas. Los escogidos que poseen esta sensibilidad deben usarla para bendecir a otros. ¿Cuántas veces has sentido que debías llamar a alguien y cuando lo hiciste, esa persona realmente necesitaba ayuda? Dios usa a sus hijos para llevar consuelo, advertencia y dirección a quienes los rodean. No ignores esa voz interna que te dice que debes orar por alguien, visitar a una persona o cambiar de dirección. Recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Y aunque no siempre entiendas el porqué de una sensación, si viene de Dios, tiene un propósito. Así que, en vez de dudar de esta sensibilidad, abrázala y fortalécela a través de la oración y la comunión con Dios. Cuanto más cerca estés de Él, más claras serán sus señales en tu vida. No es una carga, sino un privilegio que Dios otorga a sus escogidos para que estén alerta y preparados. Si sientes cosas antes de que sucedan, considéralo una confirmación. Dios te está usando de una manera especial. Ser escogido por Dios no siempre significa ser celebrado por los demás. De hecho, muchas veces es todo lo contrario.
Aquellos que llevan un propósito divino suelen atraer envidia y ataques sin haber hecho nada para provocarlos. No importa si son amables, humildes o generosos, siempre habrá quienes los miren con resentimiento, quienes murmuren a sus espaldas y hasta quienes intenten obstaculizar su camino. Esto no es algo nuevo. La Biblia nos muestra que aquellos que tienen un llamado especial siempre han enfrentado oposición. Uno de los ejemplos más claros es el de Caín y Abel. Abel no hizo nada contra su hermano, simplemente ofreció a Dios lo mejor de sí, y eso bastó para que Caín se llenara de celos y lo asesinara. Génesis 4, 3, 8. La envidia no necesita razones lógicas. Basta con que la luz de alguien más revele la oscuridad de otro para que el ataque comience. Los escogidos suelen ser blanco de críticas injustas y de rechazo sin explicación. ¿Alguna vez te ha pasado que personas que apenas te conocen te tratan con desprecio o te miran con recelo? Esto es una señal de que hay algo en ti que provoca inquietud en quienes no comprenden el propósito de Dios. José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos porque su favor y sus sueños generaban envidia en ellos. Génesis 37, 5, 28. No lo odiaban por algo que él había hecho mal, sino porque Dios había puesto en él un destino especial. La envidia surge cuando otros ven en ti lo que ellos no tienen, cuando perciben que Dios te ha dado algo que no pueden explicar. Es importante entender que la envidia y los ataques no significan que estás en el camino equivocado. Al contrario, son una señal de que hay algo grande en tu vida. Si no tuvieras nada especial, nadie se molestaría en atacarte. Pero el enemigo usa la envidia como un arma para intentar desviarte, para hacerte sentir culpable por ser quien eres, para hacerte dudar de tu propósito. Jesús mismo fue objeto de celos y odio por parte de los fariseos, porque su autoridad y su poder venían de Dios. Mateo 27, 18. Ellos no podían soportar ver a alguien con una conexión tan fuerte con el Padre, y por eso tramaron su muerte. Pero lo que ellos no sabían es que, al atacarlo, estaban cumpliendo el plan divino. Cuando enfrentes este tipo de ataques, recuerda lo que dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12, 17. Los escogidos no responden con odio ni buscan venganza. En lugar de eso, entregan su causa a Dios, quien es el único justo juez. No permitas que la envidia de otros te haga perder la paz, ni que los ataques apaguen tu fe. Dios es tu defensor, y en su tiempo, Él mismo se encargará de aquellos que intenten hacerte daño. Si en algún momento te has sentido incomprendido, rechazado o atacado sin razón, no te desalientes. Esto solo confirma que hay algo en ti que no es común, que Dios te ha apartado para algo especial. No te enfoques en quienes te critican, sino en quien te llamó. Mantén tu mirada en Jesús, sigue firme en la fe, y confía en que todo lo que enfrentas tiene un propósito mayor. Desde una edad temprana, los escogidos de Dios sienten que no encajan completamente en este mundo. Es como si siempre estuvieran fuera de lugar, como si su alma anhelara algo que no puede encontrar en ningún sitio. Mientras otros parecen conformarse con las cosas pasajeras de esta vida, los escogidos sienten un vacío que nada terrenal puede llenar. Esto no es una casualidad, sino una señal de que su ciudadanía no es de este mundo. La Biblia nos dice que los hijos de Dios son extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13. No fuimos llamados a ajustarnos a las normas de este sistema, sino a vivir con la mirada puesta en un reino eterno. Es por eso que muchas veces sentimos que no pertenecemos a ningún grupo, que nuestras prioridades son diferentes, y que lo que satisface a otros no nos llena de la misma manera. Este sentimiento de desubicación es aún más fuerte en quienes han sido apartados para un propósito especial. Mientras el mundo sigue sus propias reglas, los escogidos sienten una constante necesidad de algo más profundo, de algo que va más allá de lo material. Abraham vivió esto en carne propia cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y su parentela.
para ir a una tierra que Él le mostraría. Génesis 12:1. Tuvo que abandonar la seguridad de lo conocido y caminar por fe, sin un destino visible. Lo mismo ocurre con muchos escogidos. No encuentran un sentido en lo que el mundo les ofrece, porque Dios los está guiando a algo mayor. Cuando Dios te ha apartado, no puedes encontrar satisfacción en lo que no es eterno. El problema es que este sentimiento de no pertenecer puede ser solitario y difícil. Puede hacerte cuestionar si hay algo mal contigo, si eres demasiado diferente, o si nunca encontrarás un lugar donde encajes. Pero aquí está la verdad. No fuiste creado para encajar en este mundo, sino para transformarlo. Jesús mismo dijo: «No sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Juan 17:16. Su vida fue un ejemplo de alguien que caminó en medio de las multitudes, pero nunca se dejó absorber por ellas. No buscó la aprobación de los hombres, sino cumplir el propósito del Padre. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, recuerda que incluso tu Salvador experimentó lo mismo. Sin embargo, no significa que debas vivir aislado o sin dirección. Dios no te dejó sin familia ni comunidad. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es el hogar espiritual donde los escogidos encuentran consuelo y propósito. Allí, rodeados de otros que comparten la misma fe, descubren que no están solos en este camino. Cuando Elías se sintió solo y pensó que era el único que quedaba sirviendo a Dios, el Señor le recordó que aún había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Primero Reyes 19:18. De la misma manera, aunque a veces parezca que nadie te entiende, Dios siempre tiene un pueblo apartado para Él. Así que si sientes que no encajas en este mundo, considéralo un recordatorio de que tu destino es celestial. No te desanimes si no encuentras un lugar en la multitud, porque fuiste diseñado para caminar por un camino diferente. Mantente firme, sigue buscando la presencia de Dios, y recuerda que, aunque no pertenezcas aquí, hay un reino esperando por ti. Hay algo especial en los escogidos de Dios, que es percibido por los seres más puros, los niños y los animales. Sin siquiera esforzarse, ellos son atraídos de manera natural por quienes llevan la presencia de Dios en sus vidas. No se trata de carisma, apariencia o gestos amables, sino de una energía espiritual que solo los inocentes pueden detectar. Jesús mismo mostró la importancia de los niños en el reino de Dios cuando dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Mateo 19:14. Los niños sienten la autenticidad, la paz y la bondad, y es por eso que aquellos que han sido marcados por Dios suelen atraerlos sin explicación. Su espíritu reconoce la luz en ellos y se sienten seguros en su presencia. Lo mismo ocurre con los animales. No pueden hablar ni razonar como los humanos, pero tienen una sensibilidad especial para detectar intenciones y energías. En la Biblia, vemos cómo Dios usó a un burro para advertir a Balaam del peligro que tenía delante. Números 22, 21, 33. Este relato muestra que los animales pueden ver cosas que los humanos no perciben, incluyendo la presencia de ángeles o fuerzas espirituales. Cuando un escogido de Dios está cerca, los animales reaccionan con calma, confianza y afecto. No es raro ver cómo un perro que suele ser agresivo se tranquiliza con ciertas personas, o cómo un gato que es desconfiado se acerca sin temor. Pero esta conexión no es solo un detalle curioso, sino una confirmación de la presencia de Dios en la vida de los escogidos. Así como los niños y los animales reconocen la luz, también el mundo espiritual lo hace. Recuerda que cuando Jesús caminaba entre la gente, los demonios lo reconocían antes que nadie, y clamaban: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?» Mateo 8:29. Esto significa que la presencia de Dios en una persona no pasa desapercibida en ningún ámbito, ya sea en el mundo natural o en el espiritual. Los escogidos emanan una paz que solo puede venir de Dios, y los seres más puros responden a ella de manera instintiva.
Este tipo de conexión también nos muestra una gran responsabilidad. Si los niños y los animales se sienten atraídos por la luz que hay en los escogidos, es porque han sido llamados a reflejar el amor de Dios en su entorno. Jesús nos enseñó que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños es digno de gran juicio. Mateo 18:6. Esto significa que la manera en que los escogidos tratan a los más indefensos es clave en su caminar espiritual. Ser un elegido no es solo recibir el favor de Dios, sino también reflejarlo en cada acto, en cada palabra y en cada interacción con los demás. Así que, si los niños y los animales reaccionan de manera especial contigo, considéralo un hermoso recordatorio de que hay algo en ti que no es común. Es un reflejo del amor, la paz y la presencia de Dios en tu vida. No es casualidad, es una señal de que has sido apartado para un propósito mayor. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado sueños y señales para comunicarse con sus escogidos. No es casualidad que ciertas personas experimenten sueños vívidos con mensajes claros o que vean señales repetitivas que parecen guiarlas en un camino específico. Cuando Dios tiene un propósito especial para alguien, Él se encarga de hablarle de maneras que van más allá de lo racional. En la Biblia, vemos cómo Dios advirtió a José, el esposo de María, a través de un sueño para que huyera a Egipto y protegiera a Jesús del rey Herodes. Mateo 2:13. De la misma manera, los escogidos de hoy pueden recibir advertencias, revelaciones y direcciones divinas mientras duermen. Sus sueños no son simples imágenes sin sentido, sino mensajes del cielo que deben ser interpretados con discernimiento espiritual. Las señales también son un lenguaje que Dios usa para hablar con los suyos. A veces, no es un sueño, sino una repetición constante de eventos, números, palabras o situaciones que parecen apuntar en una misma dirección. Dios usó una zarza ardiente para llamar la atención de Moisés, Éxodo 3:2, un arco iris para sellar su pacto con Noé, Génesis 9:13, y hasta una estrella para guiar a los sabios hasta el lugar de nacimiento de Jesús, Mateo 2:2. Esto demuestra que el Señor sigue usando señales para dirigir a sus hijos. Lo que muchos llaman coincidencia, en realidad, es una forma en la que Dios confirma su voluntad. Sin embargo, no todas las señales y sueños provienen de Dios. La Biblia advierte que también existen sueños falsos y señales engañosas, Jeremías 23:32. Por eso, es importante discernir su origen. Un verdadero mensaje de Dios traerá paz, confirmación, y estará alineado con su palabra. No causará confusión ni contradirá las Escrituras. Los escogidos deben aprender a probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Orar por revelación y pedir confirmación antes de actuar basados en una visión o señal. No basta con recibir un mensaje, es necesario interpretarlo correctamente y asegurarse de que proviene del Señor. Aquellos que son sensibles a la voz de Dios a través de sueños y señales tienen una gran responsabilidad. No deben ignorar lo que reciben, pero tampoco deben actuar impulsivamente sin buscar confirmación. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños proféticos sobre su futuro, pero su error fue compartirlos con las personas equivocadas, lo que le trajo envidia y rechazo. Génesis 37:5-11. Esto nos enseña que cuando Dios nos habla, debemos manejar esa información con sabiduría y en oración. Hay cosas que Dios muestra para que sean meditadas en secreto y otras que deben ser compartidas en el momento correcto. Si alguna vez has sentido que Dios te habla a través de sueños o señales, no lo ignores. En lugar de eso, busca más de Él en oración y en la palabra para entender qué quiere decirte. No todos tienen esta conexión especial con el mundo espiritual, pero los escogidos sí. Es un regalo, una herramienta y una prueba de que Dios está guiando tu camino. Una de las marcas más poderosas de los escogidos es que sus oraciones no son palabras vacías, sino instrumentos de transformación. Cuando oran, algo sucede.
Las situaciones cambian, las puertas se abren y los obstáculos desaparecen. Esto no es por su propia fuerza, sino porque han sido llamados a interceder con fe y autoridad. Jesús dijo: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Mateo 17:20. Los escogidos no oran de manera superficial, sino con convicción, sabiendo que están hablando con un Dios que escucha y responde. No dependen de la suerte ni de coincidencias. Saben que la oración es un arma que mueve lo imposible. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres cuya oración desató milagros. El profeta Elías oró con fervor, y la lluvia se detuvo por 3 años y medio. Luego oró de nuevo, y el cielo se abrió, trayendo abundante lluvia. Santiago 5, 17, 18. Ana, en su angustia, clamó a Dios por un hijo, y recibió a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. 1 Samuel 1, 10, 20. Pablo y Silas, encarcelados, no se lamentaron ni se quejaron, sino que oraron y cantaron himnos a Dios, y las cadenas se rompieron. Hechos 16, 25, 26. Los escogidos tienen este mismo poder dentro de ellos. Sus oraciones no quedan en el aire, sino que tocan el cielo y traen respuestas. Pero esta capacidad no es solo para beneficio personal. Los escogidos han sido llamados a interceder por otros, a orar por su familia, su comunidad y su nación. Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo de Israel cuando estaban a punto de ser destruidos, y Dios cambió su juicio por misericordia. Éxodo 32, 11, 14. Los escogidos tienen el don de ponerse en la brecha por otros, de levantar oraciones que pueden cambiar el destino de quienes los rodean. No oran solo cuando necesitan algo, sino que han aprendido a orar como un estilo de vida, a buscar a Dios en todo momento, a depender de Él en cada decisión. El enemigo sabe el poder que hay en la oración de un escogido, por eso intenta desanimarlo, distraerlo o llenarlo de dudas. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no tiene efecto? ¿Que Dios no te escucha? Esa es una mentira del diablo. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Si Dios ha puesto en tu corazón un llamado a la intercesión, no te detengas. Aunque no veas la respuesta de inmediato, sigue orando, sigue creyendo. A veces, la mayor batalla no es recibir la respuesta, sino mantener la fe hasta que la promesa se cumpla. Así que, si has visto cómo tus oraciones han generado cambios en tu vida y en la de otros, considéralo una confirmación de que Dios te ha elegido para algo especial. Sigue orando con fe, sigue creyendo en el poder de la oración, porque cuando un escogido clama, el cielo responde. Si al escuchar estas 7 marcas sentiste que varias de ellas describen tu vida, entonces es muy posible que seas uno de los escogidos de Dios. No estás aquí por casualidad. Fuiste apartado para algo mucho mayor de lo que imaginas. Ahora dime, en los comentarios, ¿cuántas de estas señales has experimentado? Escribe: «Yo soy un elegido», si sientes que Dios te ha marcado con un propósito especial. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte y activar las notificaciones. Aquí seguimos profundizando en la fe, la Biblia y el llamado que Dios tiene para tu vida. No pierdas los próximos videos porque revelaremos enseñanzas que pueden transformar tu caminar espiritual. Ahora, si quieres descubrir más señales de que Dios tiene un propósito contigo, te dejo este video en pantalla. Haz clic y sigue descubriendo lo que pocos saben sobre los elegidos. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga.